Buenos días para todos. Vamos a iniciar este video explicativo sobre la tabla periódica para que los estudiantes puedan interesarse por el estudio de la química. Observamos acá en esta imagen la tabla periódica. En ella podemos identificar columnas e hileras de elementos con algunos números y colores diferentes. Vamos a ver qué significa cada uno de estos aspectos. Ahí encontramos ubicados 118 elementos químicos. Vamos a observar las siguientes imágenes y responder qué relación tiene cada una de ellas con la química. En la imagen número 1 observamos unos huevos fritos. ¿Qué creen ustedes que pueden componer o qué elementos químicos pueden tener ellos dentro de su composición? Observamos que la yema es amarilla y la albúmina es blanca. Son proteínas. En la yema el color amarillo indica la presencia de un elemento como es el azufre, y en la albúmina blanca encontramos elementos como el carbono, que forman parte de las proteínas. En la imagen número 2 se observa un barco que está cubierto por una capa café, que comúnmente la conocemos como óxido, o se dice que está oxidado, que ha reaccionado por las sales del mar o el sitio donde se encuentra la humedad ambiental y ha reaccionado con el oxígeno. Está presente un elemento químico que es el hierro y el oxígeno. En la imagen número 3 observamos el mar, una playa, los diferentes colores que presenta el agua. ¿Qué composición química creen ustedes debe tener el agua, o por qué el agua del mar es salada? Su nombre lo indica, salada, porque contiene diferente mezcla de sales, entre ellas cloruros, carbonatos, sulfatos. A través de estas imágenes podemos concluir que la química está presente en todo y que los elementos químicos están en relación con todas las sustancias o alimentos que consumimos, con todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a ver algunas propiedades de esos átomos o elementos. Para esto es necesario tener claros algunos conceptos de química o recordarlos. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué es un elemento químico? Los vemos ubicados dentro de la tabla periódica. Son sustancias puras. ¿Qué quiere decir que es pura? Que son átomos de la misma clase y que no se pueden dividir en otras sustancias o en otros elementos más sencillos. Hay una entidad o asociación que es la IUPAC, sigla en inglés que traduce Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, así como la Real Academia nos indica en español qué reglas ortográficas debemos tener o seguir para escribir las diferentes palabras. En química se conoce la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la que establece los nombres, cómo se deben escribir y cómo se deben llamar las diferentes sustancias o compuestos en química. Esta entidad hasta el momento ha dado un registro de 118 elementos químicos. Dichos elementos se representan con símbolos. Un símbolo puede ser una letra o dos letras. Cuando se utiliza una sola letra, se escribe en mayúscula, y si está formado el símbolo por dos letras, la primera es mayúscula y la segunda minúscula. Ejemplo, miramos que la C mayúscula corresponde al carbono,
Si está formado por dos letras, en este caso L mayúscula y minúscula, es litio. Otros ejemplos: O mayúscula, oxígeno; F mayúscula, E minúscula, hierro; K mayúscula, R minúscula, criptón; S mayúscula, azufre; P mayúscula, fósforo; C mayúscula, A minúscula, calcio; H mayúscula, E minúscula, helio, entre otros. Compuestos químicos. Un compuesto químico es el que está formado por la unión de diferentes átomos. Ellos sí se pueden descomponer en otros más sencillos por procesos químicos. Para representarlo, así como los elementos químicos los representamos por símbolos, los compuestos químicos los vamos a representar por fórmulas químicas. Ejemplo: si yo escribo C mayúscula, O mayúscula, sus dos, es un compuesto, es una fórmula y se llama dióxido de carbono, que indica que está formado por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Si escribo H mayúscula, sus dos, O mayúscula, es agua. ¿Qué indica esta fórmula? Que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otros ejemplos. En esta fórmula observamos que están unidos tres clases de elementos diferentes: H2SO4. Se llama ácido sulfúrico. Tenemos dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Cloruro de sodio, formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro, entre muchas otras fórmulas químicas. Los compuestos químicos se clasifican en dos: A, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. B, vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Son los que tienen al carbono como elemento principal. Ejemplo: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los compuestos inorgánicos, son los que no tienen al carbono como elemento principal. Ejemplo: tenemos el agua, H2O, o NaCl, cloruro de sodio. Un concepto muy importante para poder entender el comportamiento de los elementos químicos, o cómo se unen, o qué se debe tener en cuenta para construir una fórmula química, cómo se unen ellos. Es necesario entender o recordar o saber qué es un electrón de valencia. Los electrones de valencia determinan las propiedades químicas de los átomos y ellos los está dando el grupo donde esté ubicado el elemento. Si está ubicado en el grupo 1 de la tabla periódica, me indican que los electrones de valencia de esos elementos son 1. Si están ubicados en el grupo 5, van a tener 5 electrones de valencia, así sucesivamente. Los electrones que debe llevar el elemento alrededor de él determinan la capacidad para formar compuestos. También determinan algunas propiedades físicas como punto de fusión, de ebullición, color y dureza. Esos electrones deben ir alrededor del elemento. Se representa así: se escribe el símbolo y alrededor de él se ubican los electrones. Ejemplo: tenemos el cloro, Cl, y ubicamos alrededor de él 7 electrones de valencia, porque él está ubicado en el grupo 7A de la tabla periódica. Para representar o para escribir electrones de valencia se escribe la E minúscula con una tilde y la V.
Otras propiedades que también son importantes para poder entender cómo se establecen las fórmulas o el comportamiento químico de los compuestos es lo que es, por ejemplo, número atómico. El número atómico es el número de protones o electrones que están presentes en el núcleo de un átomo. Se representa por la letra Z mayúscula. Y en la tabla periódica, dichos elementos están ordenados por el número atómico. Veámoslo en la tabla periódica. Observemos. Empezamos con el hidrógeno. Tiene en la parte superior número atómico 1. ¿Quién tiene número atómico 2? El helio. ¿Quién tiene número atómico 3? Litio. Berilio el 4. Boro 5. Carbono 6. Nitrógeno 7. Oxígeno 8. Flúor 9. Neón 10. Sodio 11. Magnesio 12. Aluminio 13. Silicio 14. Fósforo 15. Azufre 16. Cloro 17. Argón 18. Y así sucesivamente. Están ordenados por número atómico, o sea, de acuerdo al número de electrones y o protones que tiene cada uno de ellos. Segunda propiedad, masa atómica. Es la masa del átomo y se concentra en el núcleo, que corresponde a la suma o a la masa de los protones y los neutrones. La masa atómica también la ubicamos o la encontramos en la tabla periódica, en este caso en la parte inferior. En la parte superior observamos, en este caso por ejemplo para el calcio, número atómico 20, y en la parte inferior está la masa atómica, en este caso que es 40,08. Observemos otro elemento, por ejemplo el cesio, su número atómico es 55 y su masa atómica es 132,91. Cada tabla periódica nos trae una guía o unas instrucciones, nos va a decir en qué lugar encontramos número atómico y dónde encontramos masa atómica. Tercera propiedad para los átomos, número de masa, que es la suma de los protones y los neutrones. En química se acostumbra a representar los protones por una letra P con una carga positiva y los neutrones por una letra N mayúscula o N minúscula. Como su nombre lo indica, neutrones no tienen carga ni positiva ni negativa. El número de masa se representa por la letra A mayúscula. Entonces decimos que A, que es número de masa, es igual a la suma de los protones más los neutrones. Veamos un ejemplo. Me dan un elemento Na, sodio, y me dicen que dicho elemento tiene 11 protones y 12 neutrones. ¿Que cuál será el número de masa? O sea, ¿a qué es igual? Según la fórmula anterior decimos que el número de masa es igual a la suma de protones más neutrones. Reemplazamos A es igual a 11 protones más 12 neutrones y me da A igual a 23, que es el número de masa para este caso. Ejemplo 2. Tomamos el elemento silicio, letra mayúscula S y minúscula. Me dicen que dicho elemento contiene 14 neutrones, número de masa 28, que cuál será el número de cargas positivas o protones que tiene este elemento. Tomo la fórmula, número de masa es igual a protones más neutrones. Miro qué datos tengo, me dan A igual a 28, número de masa, y me dicen 14 neutrones. ¿Cuál será el número de protones? Despejo de la fórmula. Protones es igual a 28, que es el número de masa, menos 14, que son los neutrones, y me da un total de 14 protones. Esa es la respuesta. Un concepto muy importante también para poder aprender a manejar la tabla periódica y poder construir compuestos
es lo que se llaman los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Si descomponemos la palabra, iso significa igual, topos partes, partes iguales. Puedo definir un isótopo como los átomos de un elemento que tienen igual número atómico y diferente número de neutrones o número de masa. Se representa así. En este caso tomamos la X, en la parte superior colocamos A mayúscula como supraíndice, que es el número de masa, y en la parte inferior como su índice Z, que es el número atómico. Así se representa un isótopo. Ejemplo 1. Vamos a observar en estado natural la presentación de los isótopos de oxígeno. Tenemos los tres símbolos, O mayúscula. En la parte inferior observamos que todos tienen número 8, porque es el número atómico del oxígeno. Podemos observarlo u ubicarlo dentro de la tabla periódica que acabamos de observar. Buscamos oxígeno, número atómico 8. Y en la parte superior va el número de neutrones. Para el primer isótopo tiene 8, el segundo 9 y el tercero 10. El primer isótopo es el más abundante en la naturaleza en un porcentaje de 99,76, el segundo de 0,038% y el último un 0,2%. Eso en su estado natural. Ejemplo 2. Veamos otro isótopo del fósforo, P mayúscula. En la parte inferior observamos el número atómico para el fósforo, que es 15, y en la parte superior el número de masa o neutrones, en este caso 72. Con esos dos datos, yo a partir de un isótopo puedo sacar diferente información. Puedo decir que este número atómico es 15, Z es igual a 15. Pero como ya por definición decimos que el número atómico es el número de protones o electrones que tiene un átomo, entonces yo puedo decir que los protones son 15, que los electrones son 15. Tengo en la parte superior A, que es el número de masa, en este caso 72. Pero me piden averiguar cuántos neutrones tiene ese isótopo. Entonces escribo la fórmula: número de masa A igual a número de protones más número de neutrones. Tengo A, que según este isótopo es 72, el número de masa, menos 15, que son los protones, que es el número atómico, me da igual a N. 72 menos 15 da un resultado de 57 neutrones. Esa es la respuesta para este ejercicio. Ion. Otro concepto importante en química, ¿qué es un ion? Es un átomo cargado eléctricamente, ya sea positivo o negativamente. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando él cede electrones a otro átomo. ¿Cuándo va a tener carga negativa? Cuando recibe electrones de otro átomo. Siempre. Si un átomo cede 2 electrones, pues va a tener 2 cargas positivas, pero si cede 3, pues va a tener 3. Si recibe un electrón, una carga negativa. Si recibe 2, 2 cargas negativas. Si recibe 3, 3 cargas negativas. Vamos a hacer un ejercicio. Nos dan el siguiente elemento. Nos dice que R es un elemento químico que tiene un número atómico de 19 y un número de masa 39. ¿Qué iones puede formar ese elemento? Vamos a analizar. Me dice que A sí puede formar cationes R más 2, B R a la menos 2, C R a la menos 1 y D R a la más 4. Escribimos la fórmula para hacer el análisis respectivo. A es igual, número de masa es igual a protones más neutrones. A es igual, en este caso me dice que este isótopo tiene número atómico 19. O sea, 19 protones más 19 neutrones me daría un total de 38. Pero
En el isótopo aparece una masa de 39, quiere decir que recibe un electrón. Por recibir un electrón, ¿cómo se representa? Entonces se representa por R menos 1, una carga negativa porque recibe un electrón. Entonces la respuesta es la C, que dice R a la menos 1. Hasta aquí espero haya quedado claro este video explicativo sobre tabla periódica para que puedan realizar su respectiva guía.